Administración en América Latina. Materia: Proceso administrativo. Grupo 308. Equipo 4. En este proyecto conoceremos cómo es la administración en América Latina, su importancia y las aportaciones que da y ha dado. Conoceremos un poco sobre todos los acontecimientos que aportaron durante las 4 épocas, las cuales son época prehispánica, época colonial, siglo XIX y XX. Época prehispánica. En esta época los miembros de las tribus hacían cosas tales como lo son la caza, la pesca y la recolección. En esta época también el hombre trabajaba en un grupo y existía una división del trabajo primitiva que se realizaba según las edades y el sexo de los miembros. En pocas palabras, se juntaban sus esfuerzos para que juntos alcanzaran un objetivo como lo son el obtener alimentos, vestidos, etc. Luego el periodo agrícola continúa como la división primitiva del trabajo por la edad y el sexo. La vida del hombre mediante esto surgió la ciencia, la literatura y la religión, y también existían funcionarios encargados de aplicar políticas tributarias y manejar grandes grupos para la construcción de grandes estructuras. Administración en América Latina, época prehispánica. En la época precolombiana estuvieron 3 civilizaciones en América, las cuales son del altiplano mexicano, la del área maya y la de la región inca. La administración tuvo una gran importancia en la organización social, económica y política de todos estos pueblos. El imperio inca desarrolló un sistema de organizaciones bastante complejo y fue basado en el intercambio de los productos de diferentes regiones ecológicas. Ya después los aztecas crearon un imperio sustentado en numerosas provincias tributarias. La conquista de los otros pueblos originó distintas técnicas para administrar adecuadamente los tributos. Época colonial. En esta época se estableció un sistema de administración de gobierno con la característica de control central, burocracia y poder absoluto por parte de España. El sistema administrativo era fundamentalmente el mismo de España, pero se hicieron esfuerzos para adaptarlos a la vida y costumbres de los pueblos juzgados. En la época colonial se utilizan técnicas de administración importadas de España para la administración de las colonias. En el siglo XIX se administran las fábricas por medio de sistemas vigentes en Occidente. Una de las actividades más importantes, además de la agricultura, fue la minería. El trabajo se caracterizó en sus inicios por la esclavitud. Los españoles utilizaban la mano de obra de los nativos y fue así como surgió la encomienda para administrar su trabajo. A las unidades territoriales más pequeñas que los virreinatos y dependían militar y políticamente de ellos se les llamaba gobernaciones o capitanías generales. Los corregimientos eran los territorios en que se dividían las gobernaciones. Los administradores que influyeron. Dominio español en América Latina. Primero fue la Real Audiencia, quienes eran el máximo tribunal de justicia en cada virreinato y gobernación, y pues lo presidía un virrey o un gobernador. Ya después fueron los virreinatos, que eran extensos territorios al mando de los virreyes. Generalmente eran miembros de la nobleza y debían mantener la autoridad, entre otras. Por último, la administración de la sociedad pluralista de las organizaciones, quienes eran los españoles, negros, mestizos, mulatos, artesanos, carpinteros, albañiles, entre otros. Los que podían ingresar al clero eran los criollos, que para asegurar el dominio de los territorios americanos y mantener la autoridad de sus habitantes, la corona española se vio obligada a desarrollar un sistema para administrar sus colonias. Ya después siguen los virreyes, gobernadores, presidentes, obispos, cuyas parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Ya después los indios, quienes eran encomendados y hacendados con acceso a cargos en los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Y Ponce se encargó de la administración de empresas y George del pensamiento administrativo. Administración en América Latina durante el siglo XIX. A raíz de la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos, fueron incorporados a la globalización no liberal,
bajo un modelo de economía abierta, con la exportación de manufacturas de las empresas transnacionales y un sistema productivo. Los estilos de administración continúan siendo empíricos y rudimentarios, y todos centralizados. Primero fue México independiente, que duró de 1810 a 1821. El movimiento independiente fue iniciado en 1810 y terminó hasta 11 años después, luego de que en 1812 los gobiernos crearon la minería, la agricultura y la incipiente de la industria. De 1821 a 1834 hubo una estabilidad política del primer intento de promover la industrialización que se dio gracias a la iniciativa de Lucas Alamán en 1831 al crear el Banco del Labio. Ya después sigue la Reforma y el Porfiriato, que duró de 1836 hasta 1910, y en este periodo se caracteriza porque Benito Juárez decretó las leyes de la Reforma que se promulgó la Constitución de 1847. También se promovió la libertad de la enseñanza de imprenta, de industria y de comercio que se superó a la intervención francesa y del imperio de Maximiliano. Siglo XX. En el siglo XX proliferaron las grandes empresas y la pequeña y mediana industria nacional, mientras que en las primeras predominaban sistemas modernos de administración, en las segundas prevaleció la administración empírica. En este siglo fuimos partícipes de un surgimiento de la teoría latinoamericana del subdesarrollo. También, como consecuencia de la revolución industrial, los países desarrollados iniciaron estudios y fundaron escuelas para formar profesionistas en el campo de la administración. Algunas características en la administración en este siglo eran el reparto de tierras, la nacionalización de las empresas petroleras, la administración moderna en empresas nacionales, los tratados de libre comercio y la administración empírica en pequeñas y medianas empresas nacionales.